Amigos de Cuatro Vientos, de nueva cuenta saludándolos desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, aquí a nuestra plataforma 4BTV, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, nuestro segundo programa en vivo del día de hoy, que es jueves 12 de mayo del 2022. Muy agradecidos con ustedes, pidiéndoles lo de siempre. Si les gusta nuestro programa, por favor, pues denles un like, compártanlo, recomiéndenos con sus amistades, con sus grupos. Y bueno, pues esto nos va a nosotros permitir tener cada vez una comunidad, una audiencia más fuerte, más sólida, y pues que es finalmente lo que nos sostiene. Ustedes, amigos y amigas de Cuatro Vientos. Pues primero que nada, nada más es una corrección. Terminé el programa pasado, que está muy bueno. La verdad, los invitamos. El tema en el tema de En el Surco con Lorenzo Rodríguez, el secretario de Organización del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores Agrícolas en todo el país, el SINJA, pues lo mencionábamos. Me acordé de un lema de estos aguerridísimos medios de comunicación, periódicos, que salían cada vez que Dios se lo permitía, y que andaban a salto de mata a sus directores y todos sus miembros, la gente que trabajaba en estos medios pre-revolucionarios a principios del siglo XX. Y pues le acredité este lema de el azote de los bueyes al hijo del aguizote. No, se llama, ahorita Olga me hizo el favor de corregirme y bueno, yo lo corrijo también. No, es la garrapata. Así es. Ese medio de comunicación combativo, mi estimado Jesús Sosa Castro, bienvenido al programa. Pero de veras, a veces a mí me gustaría de veras tener ese tipo de nombres para este tipo de medios de comunicación realmente independientes y combativos. ¿Sí? Imagínate, Cuatro Vientos, la garrapata, el azote de los bueyes. Puta, estaría muy bueno. Jesús Sosa Castro, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarte. Un abrazo hasta la Ciudad de México. Gracias, igualmente. Galicia, adelante, por favor. Bueno, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos, ya ve por dónde está echando tiros Javier, pues buscando regresar a los nombres de los medios de comunicación perseguidos por el porfirismo, periodistas, cuando realmente no existía libertad de expresión, cuando realmente existían gobiernos dictatoriales. No como ahora que se hinchan de dinero gente como Loret de Mola y al mismo tiempo se dicen perseguidos políticos y lanzan exclamaciones de apoyo al mundo, ¿verdad? Las organizaciones internacionales para contener, para frenar a este dictador que nos está gobernando. Y que un día sí y otro también, todos esos medios de comunicación, que son la mayoría de los medios convencionales, le dan hasta por debajo de la lengua al presidente López Obrador, y él, en su derecho de réplica, les contesta igual, ¿no? Estos son vampiros, Olga, no son chinches ni garrapatas, son vampiros que solamente espantan a los conejos. Nada más. Así es. Jesús, ¿qué tal? Oiga, con el tema ya se me olvidó. Ni el tema. Bueno, querido Jesús Sosa Castro, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues recién acaba de realizar su primera gira por países de Centroamérica. Pocas veces sale el presidente del país. Él dice que la mejor política externa es la política interna, y ha dejado que sea el canciller Marcelo Ebrard quien cumpla a plenitud sus tareas de las relaciones con el mundo. Pero el mundo regularmente se reduce a Estados Unidos, que es con quien más relación tenemos. Pero ahora el presidente López Obrador recorrió 5 países en un breve tiempo prácticamente de fin de semana, y inició en Guatemala y concluyó en Cuba. En Cuba, que es la foto desde este momento. Concluyó en Cuba. Y es muy interesante esta gira que realizó el presidente, porque él mismo, en Guatemala, que fue el primer país que visitó, ahí le dijo al presidente de Guatemala: estamos con esta gira terminando con una etapa oscura, una etapa pues vergonzosa, en la que México dejó de mirar al sur, dejó de establecer las relaciones de hermandad con los países latinoamericanos, y toda la mirada la dirigió hacia el norte, y todas las relaciones
las concretó con Estados Unidos fundamentalmente. Dice, esta época termina porque él ha planteado por lo menos desde el año pasado, con mucha insistencia en contextos, en marcos muy importantes de repercusión internacional, ha planteado la necesidad de la unificación de las Américas. El sueño de Bolívar, dice él, de Simón Bolívar, una patria grande, es decir, una integración de Latinoamérica a la que suma a Estados Unidos y Canadá, pero en un contexto diferente, una forma de relacionarse diferente, que en respeto a las soberanías y a los gobiernos, a los estados de cada nación. Y en ese mismo sentido, Jesús, se está planteando ahora el presidente con mucha exigencia que la próxima reunión que se va a efectuar, que es la de la Cumbre de las Américas, en su 9ª edición en Estados Unidos, convocada por el anfitrión país y el presidente anfitrión Joe Biden, que sea una cumbre que realmente sea de las Américas, de todos los países que conformamos este continente, que no haya exclusiones, que no se abroguen el derecho de decir quién sí y quién no puede estar en esta reunión, y lo hace señalando con énfasis de que debe de estar, y se refiere fundamentalmente a 3 países que han estado siendo vetados por Estados Unidos, que son Venezuela, Nicaragua y Cuba, y con énfasis en Cuba, a quien se ha referido en términos muy elogiosos el presidente López Obrador como una nación que debiera formar parte, ser declarada patrimonio del mundo por la resistencia que ha sostenido este pueblo a 60 años de bloqueo económico. Yo aquí le dejo a Jesús para que tú nos comentes qué te pareció esta gira del presidente por Centroamérica, los mensajes, la línea que está tratando de remarcar, el hecho de que ya también al otro extremo del continente, hacia allá, hacia el sur, con con Brasil y Chile que se integra, pero con Brasil, Lula ya plantea también lo mismo, esta integración de las Américas, incluso con unos pasos más adelante, planteando la creación de una moneda única, latinoamericana o al menos sudamericana. ¿Y qué te parece lo que vaya a suceder, la respuesta que vaya a dar, que preveas tú que vaya a recibir López Obrador por parte de Biden, del Estado de Estados Unidos? Adelante, Jesús. Bienvenido a Cuatro Vientos. Gracias. Quisiera empezar diciendo que para mi modo de ver las cosas, el país y el mundo están viviendo un momento de sacudimientos políticos sumamente importantes, ¿no? Tengo la impresión de que la gira del presidente de México a Centroamérica y al Caribe tiene una motivación política de una gran profundidad que no se ha explicado y no se ha entendido de manera profunda, de manera completa, me parece, ¿no? Porque si uno oye las expresiones rabiosas de la derecha mexicana y de algunos sectores de otros países, de la derecha de otros países, queda la impresión de que el presidente de la República lo que quiere es fortalecer su ego personal y salir un poco de su actitud provinciana, que le llaman, ¿no?, para entrar en contacto con otros países, con otras políticas y con otras experiencias, ¿no?
subestimando, desde mi punto de vista, el fondo del asunto. Eso por un lado. Pero por el otro, tengo la impresión de que la conexión que no se ha dicho claramente existe entre esta gira del presidente de México por Centroamérica y el Caribe con la convocatoria que hace Biden para la reunión, para el encuentro con los países de América Latina en Los Ángeles, California, me parece que el 11 de junio, no se ha explicado de manera completa, de manera correcta, porque desde mi punto de vista, Biden está urgido de dos cosas, ¿no? Primero, levantar un poco su aceptación al interior de su país, que está en caída libre, ¿no? Y segundo, que sus políticas, su política exterior agresiva, intervencionista, con el caso de Ucrania y Rusia, pues están llevando al mundo a una situación de crisis, tanto económica como política, que están generando un ambiente de crispación y de hostilidad hacia los países que están impulsando este tipo de políticas, concretamente hacia Estados Unidos. Y yo creo que el presidente de México, con mucha habilidad y con mucho talento, se está dando cuenta de que ese momento que vive la política exterior de las potencias está seriamente afectada, que está en crisis y que estamos siendo víctimas como país, como sociedad, de esa arrogante forma de comportamientos militares y políticos de estos imperios que están en decadencia, ¿no? Concretamente de Estados Unidos. Entonces él se da cuenta de esta situación que está en crisis y da los pasos necesarios para empezar a desarrollar al interior de esta región de América Latina una política distinta, un posicionamiento que ayude a los países, a los pueblos, no solamente a salir de la crisis económica, social en la que se encuentran, sino a encontrar juntos una nueva ruta que nos lleve a una situación en la cual la pobreza, la marginación, las guerras, los conflictos internos, la intervención de potencias ajenas a los intereses de los pueblos, sean los que predominen en esta nueva era. Y eso es lo que está haciendo el presidente de México, y por eso es que su esfuerzo, su trabajo está siendo no solamente valorado y reconocido por los países que ha visitado, sino por sectores ampliamente pues afectados por distintas razones en otras partes del mundo, ¿no? Y desde mi punto de vista, Andrés Manuel López Obrador no es que se esté convirtiendo en el hermano mayor, como dice el PAN, como dice la oposición en México, tratando de descalificar y de manejar de manera peyorativa estas cuestiones, sino justamente porque en esta región del mundo se ha perdido desde hace tiempo la posibilidad de buscar la forma de que como región podamos juntos
salir de nuestros problemas fundamentales. Y los problemas fundamentales tienen que ver con el injerencismo, con el atropello, con la conducta constantemente agresiva desde el punto de vista económico y militar de los Estados Unidos. Y yo creo que esta situación está siendo ya percibida por la mayor parte de los pueblos y es la razón por la cual Andrés Manuel empieza a convertirse en la figura política fundamental, no solamente de la región América Latina, sino un referente mundial, porque está recogiendo precisamente, según creo yo, aquellos aspectos que el imperio, que los países, que las grandes potencias han querido aplicar después de 2 siglos, ¿no? Metiéndose en las decisiones que solo corresponden a los pueblos, no solamente de América Latina, sino del mundo, ¿no? Y esta es la principal razón por la cual la derecha mexicana está tan irritada, está tan enojada, critica sin ton ni son todo lo que está haciendo el presidente de México. Y obviamente, pues les está moviendo el tapete porque este sector de la derecha mexicana proclive siempre a depender del imperio, a arrastrarse hacia la potencia del norte, Estados Unidos. Y bueno, pues eso ya está en desuso, ya está en crisis, ya no se sostiene por sí misma, ¿no? Entonces, yo creo que el problema que se está derivando ahora, después de este recorrido, después de esta visita que hizo el presidente de México a estos países mencionados, pues tienen primero como idea central hacer que la unidad de América Latina sea una realidad y que esta realidad empiece a abrirse paso en los foros nacionales e internacionales, regionales, con el afán de ir superando colectivamente los problemas que padecemos. Y esto es lo que no quiere Estados Unidos. A Estados Unidos no le gusta que el presidente de México esté convirtiéndose en un líder a nivel de la región y empieza a poner en marcha una serie de estrategias y de políticas, echando a sus cancerberos a que pasen a desarrollar una serie de críticas, como es el caso de la derecha mexicana y periodistas como Ramos, ¿cómo se llama? Jorge Ramos. Jorge Ramos y otros periodistas a nivel de Europa y de América Latina que están señalando precisamente la inconveniencia de que a esta cumbre de las Américas solamente asistan aquellos países que son adictos a las políticas de los Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que el posicionamiento que ha fijado el presidente de México, de que si es una cumbre de las Américas, pues no puede de entrada excluirse a ningún país, a ningún pueblo, a ningún gobierno, por más que tengamos diferencias políticas con algunos o con la mayor parte de los gobiernos que representan legítima o ilegítimamente las decisiones que han tomado sus pueblos para llevarlos como gobernantes, ¿no? Entonces, este es un problema que está siendo puesto sobre la mesa, tanto aquí en México como en otras partes de América Latina y del mundo, ¿no? Desde mi punto de vista, este planteamiento que está haciendo López Obrador me parece que va finalmente
a generar un sacudimiento político muy fuerte, porque si Biden decide excluir de esta cumbre de las Américas a países como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, como otros países, Bolivia, en fin, ¿no? Y no los invita, entonces ya empieza a observarse la decisión de otros gobiernos y de otros países que dicen que se van a sumar a la posición del presidente de México de no asistir a esta junta, a esta convocatoria que hace Biden a la cumbre de las Américas en junio. Entonces, yo creo que finalmente lo que va a ocurrir es que Biden va a tener que doblegarse a este planteamiento que hace el presidente de México, so pena de que la cumbre como tal fracase, porque lo que le interesa a Biden es más que todo la presencia de López Obrador, que por su liderazgo y por la presencia de 30 millones de mexicanos en Estados Unidos, con posibilidades de votar en las elecciones que vienen pronto en este país, pueden decidir la suerte de Biden si se actúa de manera poco inteligente por parte de este funcionario de los Estados Unidos, ¿no? Por eso creo que la situación que vive Biden en este momento es delicada, porque si no invita a todos los países, entonces el presidente de México no va a estar presente. Y aunque estuvieran otros, no los puede usar, no tienen el mismo crédito y el mismo prestigio político a nivel internacional como para que Biden se pudiera colgar de la presencia de los otros gobernantes y los usara en su campaña mediática por el proceso electoral que se viene en unos cuantos meses en Estados Unidos. Entonces yo pienso que o invitan a todos los países de América Latina, y si, como dice el presidente, algunos de ellos deciden no ir por razones internas, porque temen de ser víctimas de críticas en un foro como este que va a desarrollarse en Los Ángeles, California, pues me parece a mí que están en su derecho en última instancia de no asistir. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que el que invita, el anfitrión, diga, este sí puede asistir y este no puede asistir, porque eso sí me parece a mí que está contraviniendo las normas internacionales de la no intervención en los asuntos internos de los países, ¿no? Entonces, esa es mi opinión sobre este importante viaje que hizo el presidente de la República al margen de los planteamientos internos, los compromisos internos que suscribió el gobierno de México con los gobiernos de los países que visitó. Porque en el caso de Guatemala, en el caso de El Salvador, en el caso de Belice, de Honduras, pues es evidente que hay compromisos mutuos para acelerar un proceso no solamente de acercamiento, sino de solución de problemas vitales como es el intercambio comercial, que tiene que ver con el levantamiento de los aranceles que antes existían y que ahora se quitan justamente para aligerar los procesos de intercambio comercial entre los países y ayudar a que la solución de los problemas, a que las economías, de que los recursos
agroindustriales puedan circular de manera más rápida, sin muchos problemas, de estos países hacia México y de México hacia esos países, ¿no? Otra cosa es también el fortalecimiento de las relaciones políticas. Me parece a mí que con mucho tino, con mucha sensibilidad política, el presidente de México está logrando una visión distinta de lo que antes fue considerado como el espacio vital de los Estados Unidos, su patio trasero, digamos, ¿no? Ahora, ese concepto, esa conceptualización que había y que se manejaba y que todavía se da en la posición de algunos sectores de la derecha mexicana y de otros países, pues está en franca derrota, en franco declive, ¿no? Y está surgiendo una nueva manera de ver las cosas, una nueva política, una nueva forma de relacionarse entre países y gobiernos, entre pueblos, entre regiones, ¿no? Para acabar con ese mundo bipolar, unipolar que existió durante algún tiempo y que ahora, pues, esa forma de ver las cosas ya no contemplan soluciones serias, profundas a los problemas que ancestralmente hemos venido arrastrando muchos países de América Latina y del mundo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece a mí que fue un éxito la gira del presidente de México a estos países. Por último, quisiera señalar que particularmente a mí, y yo creo que a mucha gente, su conducta del presidente, su apoyo a la revolución cubana, al pueblo cubano, es de destacarse y es de abrazarse con todo respeto y con todo cariño, digamos, ¿no? Porque no es nada sencillo que una isla, que un país a unas cuantas millas del imperio norteamericano, que ha impuesto de manera aberrante, arrogante, un bloqueo que ha intentado acabar con pues la revolución, con los derechos humanos, con la libertad del pueblo cubano, pues esto me parece a mí que es digno de ser tomado en cuenta y el presidente de la República de México pues no ha escatimado reconocimiento a este pueblo cubano, a pesar de lo que significa pues nuestra relación con los Estados Unidos. Es decir, otros gobiernos nunca se atrevieron a adoptar con firmeza una posición de reconocimiento al pueblo cubano, a la revolución cubana, al derecho de autodeterminación y no intervención en las decisiones de los pueblos de América Latina y del mundo, como lo está haciendo el presidente de México. Y esta forma de expresarse, de solidarizarse con la revolución cubana y señalarlo como algo digno de ser respetado como un ejemplo mundial, a mí me parece que tiene una significación política de grandes dimensiones. Y esto es, me parece a mí, algo no solamente novedoso, no solamente importantísimo, sino el punto que está definiendo una nueva forma de ver la política y de desarrollar las relaciones internacionales entre iguales, entre gobiernos y entre pueblos. Y esto no es fácil aceptarlo por parte del imperio, por parte
de los que siempre han creído que tienen el derecho de decidir la suerte y la vida de los pueblos de América Latina y del mundo. Y en eso me parece a mí que se equivoca nuevamente el gobierno de los Estados Unidos y tiene que reflexionar lo que esto significa. Yo he oído por allí algunos videos y algunos comentarios de comentaristas y de periodistas extranjeros, españoles, europeos y franceses y demás, que le dan un reconocimiento al presidente de México por la forma y por la valentía con que está enfrentando esta situación a nivel internacional, porque incluso países de Europa que tienen un peso específico muy grande, nunca se han atrevido a decirle las cosas a los gobernantes norteamericanos y en cambio los gobernantes norteamericanos se han dado el lujo hasta de regañar pública y abiertamente a gobiernos que no son de su simpatía. Incluso en el caso de México igual, ¿no? Trataban a los gobernantes mexicanos como si fueran sus empleados, ¿no? Y ahora esta situación ha cambiado, me parece que para bien, y México está justamente en una posición de respeto y de dignidad, dignos de ser reconocidos por todo el mundo, especialmente por los que antes despreciaban el ejercicio de la política mexicana, ¿no? Claro. Eso es, fíjate que aprovechando la forma en cómo expones el tema, como finalmente llegas a estas conclusiones, pues obviamente me dio la oportunidad de revisar de qué estamos hablando con el tema de la Cumbre de las Américas, que arranca en el año de 1995, ahorita voy a dar más o menos rápidamente, 94, estos procesos, llevamos 8 a lo largo de la historia, desde 1994, vendría siendo la 9ª asamblea de la reunión de la cumbre, pero como una reunión continental tan importante que arranca con la misión fundamentalmente de tratar temas diplomáticos y comerciales, fundamentalmente comerciales a nivel del continente americano, pues finalmente se convierte en un escenario de las políticas, de la política continental, en donde desafortunadamente pues un país sumamente dominante, un imperio que ha trascendido más de 150 años su presencia internacional de una manera relevante, pues hacia allá lo ha llevado, ¿no? En cuanto a las ideologías de lo que se permite y no se permite, lo que es políticamente correcto o incorrecto. Pero leyendo un poco de la historia de esta cumbre, pues en un principio se plantea entonces que pues lo que se busca es tratar de implementar, no sé si ustedes recuerden, el área de libre comercio de las Américas, conocidas como ALCA. Esta organización que se supone debió haberse creado en el año 2005, en la cumbre de ese año, pues finalmente no logró el consenso porque se interpusieron entonces los intereses políticos hacia la integración comercial de todo el continente, que es ahora lo que está planteando de alguna forma el presidente mexicano, ¿no? Vamos creando una especie de mercado y una especie de unidad comercial, cultural, obviamente social y económica frente al enorme poder de China, de Rusia y de la Unión Americana y de los socios asiáticos de Japón. Y llama la atención que no sería el primer debate importante que se da en torno a la participación pues, de la nación comunista que finalmente es víctima de ese desgraciado bloqueo comercial que es Cuba, ¿no? Por parte de los Estados Unidos en Norteamérica. Pero el 13 de febrero del 2018, previo a la realización de la 8ª reunión de la Asamblea que se realizó del 13 al 14 de abril del 2018 en Lima, Perú,
¿sí? Impulsada por Martín Vizcarra, entonces presidente peruano. El canciller peruano, Cayetano Aljovín, anunció que el gobierno del Perú estaba retirando la invitación, porque le había hecho la invitación al gobierno de La Habana, al gobierno cubano, para que se presentara, pero también al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Pero interviene de nueva cuenta el injerencismo estadounidense en el continente americano, lo tiene en todo el mundo, pero pues lo eliminan, le eliminan esa invitación y 12 países, los 12 países del grupo de Lima, en aquella época muy consolidado, que representaba los intereses de la derecha y la ultraderecha latinoamericana, pues respaldan esa posición y pues finalmente se queda fuera Venezuela. Pero Cuba también ha estado insistiendo en ser invitada a la cumbre. Y pues solamente en la cumbre del 2015 realizada en Panamá fue invitada y sí participó Cuba en esa cumbre. Esto es muy importante destacarlo porque, si se fijan, es muy importante finalmente la posición de un gobierno y de un bloque de gobiernos que en esa época, ustedes recordarán, también era un momento en donde los gobiernos progresistas, los gobiernos de izquierda se estaban estableciendo de una manera muy importante en Latinoamérica, pues finalmente se salieron con la suya. ¿Y qué hizo Estados Unidos? El presidente no fue, mandó nada más una representación y no hubo ningún problema, ¿sí? Y nada más mencionar que Bill Clinton fue el primer anfitrión del 9 al 11 de diciembre del 94, en Miami se realizó la primera, luego fue Eduardo Frei Ruiz Tagle, el de la segunda cumbre del 18 al 19 de abril del 98 en Santiago de Chile, la tercera es Jean Chitren, primer ministro de Canadá, del 20 al 22 de abril, después es Vicente Fox, esa reunión, acuérdense, de vergüenza para nuestro país. Come si te vas. Come si te vas, en Monterrey, México, del 12 al 13 de enero del 2004. Después es Néstor Kirchner, ahí está, en 2005. Era entonces presidente de Argentina. Posteriormente, la quinta cumbre, Patrick Minning, de Puerto España, en Trinidad Tobago, del 17 al 19. La sexta cumbre, del 9 al 15 de abril del 2012 en Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, en Cartagena. La séptima, del 10 al 11 de abril del 2015 en Panamá, que es el invitado, quien invita es Juan Carlos Varela, en Panamá. Y la octava, pues fue la de Lima, Perú, que convoca Martín Vizcarra, del 13 al 14 de abril del 2018. Desafortunadamente, nos quedamos entonces, y con eso cierro, con que a final de cuentas estas cumbres poco han servido para lo que se creó la cumbre, y sí es un escaparate para ver cómo están las fuerzas midiéndose en el continente americano entre la derecha, la ultraderecha, la izquierda y la superizquierda. Entonces, sí hay que destacar eso porque creo que también hemos hablado mucho de la cumbre, pero hay que destacar esta parte de la historia. Bueno, sí, Jesús, adelante. Sí, me parece que esto que ha planteado Javier es muy interesante porque ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido trascendente en estas ocho reuniones, cumbres que se han convocado? Realmente no ha pasado mayor cosa. No ha habido mayor cosa, nada nuevo prácticamente. ¿Por qué no pasaba nada? Pues porque la convocatoria y porque los intereses que se discutían en estas reuniones giraban básicamente en torno a los intereses del imperio, a los intereses de las potencias más desarrolladas, concretamente de los Estados Unidos, ¿no? No pasaba gran cosa porque los representantes a esas reuniones representaban básicamente los mismos intereses conservadores de los órganos que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se encargaron de crear
básicamente en América Latina y en Europa, ¿no? Pero hablemos solamente de América Latina, ¿no? ¿Qué ha pasado con la OEA, por ejemplo? Bueno, pues la OEA es un instrumento al servicio de los Estados Unidos. Y la mayor parte de lo que discute la OEA, pues no tiene que ver con los intereses y con las necesidades de los pueblos de América Latina, ¿no? Tiene que ver con si se aplica o no de manera correcta las órdenes y las indicaciones del imperio norteamericano. Es el cuidador, la OEA es la cuidadora de las políticas de los Estados Unidos. Es la que decide a quién se premia y a quién se castiga desde el punto de vista político, ¿no? Incluso se han dado el lujo de expulsar a países como es el caso de Cuba, ¿no? Cuba fue expulsada por la OEA. Y no es casual que ya ahora varios países estén viendo la necesidad que está planteando incluso, que planteó el presidente de la República en la última reunión de la CELAC en México, diciendo que la OEA tiene que ser cambiada, tiene que haber un instrumento que no sea lacayo de los Estados Unidos y que sirva realmente a los intereses e impulse la unidad, la equidad, la fraternidad de los pueblos de América Latina, ¿no? Que se respete la decisión de los pueblos y de las decisiones que se toman en cada país, ¿no? Entonces, yo creo que justamente esto que sucedió en las ocho reuniones cumbres de América, ¿no? Pues no fue nada trascendente. En cambio, esta novena cumbre que se va a realizar en Los Ángeles, me parece a mí que va a ser diferente. Y va a ser diferente no solamente por el momento que estamos viviendo a nivel mundial, no solamente por la crisis que está viviendo justamente este mundo del capitalismo salvaje, ¿no? Que ha llevado a límites de pobreza inigualable, de inequidad, de marginación a grandes sectores de los pueblos del mundo, al hambre, a la miseria, a la represión, a las guerras, a estos fenómenos, ¿no? Y justamente en el caso de América Latina, me parece a mí que hay un momento que están viviendo países como, bueno, desde luego Cuba, Bolivia, Argentina, Chile, México, Honduras, El Salvador, Nicaragua, etcétera, etcétera. Me parece que todavía en la octava reunión cumbre de América Latina, pues no se observaba este desarrollo progresista, por llamarlo de alguna manera, en varios países, como está ocurriendo actualmente en esta región del mundo. Y este cambio que se empieza a observar, este proceso de democratización de la vida pública en estos países, me parece a mí que ahora está jugando un papel importante en la discusión y va a ser un elemento muy importante que se va a poner sobre la mesa en esta cumbre de Los Ángeles el 11 de junio, ¿no? Entonces, yo pienso que estamos en el punto de quiebre en el que algo nuevo va a surgir de esta cumbre y que ya se está observando, ya está haciendo mella, ya está generando interés de distinta naturaleza. Hay gobiernos que están diciendo que si no es una invitación
unitaria, que se convoque a todos, pues algunos gobiernos ya están diciendo que no van a asistir, ¿no? Y esto me parece a mí que no le conviene fundamentalmente a los Estados Unidos, no tanto a México, no tanto a cada país de América Latina, sino fundamentalmente no le conviene a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que por allí va la cosa y por lo tanto me parece a mí que el interés mundial en esta discusión de las Américas en Los Ángeles está puntualmente llamando la atención de los más amplios sectores de la opinión pública mundial. Sí, eso es, a mí me parece que este viaje de López Obrador por el Centroamérica fue muy importante para llevar una posición común a la cumbre de las Américas, y que este viaje forma parte de los acuerdos que a la vez se tomaron aquí en México en septiembre pasado, cuando se realizó la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, con México como convocante de esta sexta cumbre, en la que además los países que asistieron latinoamericanos del Caribe le pidieron a México ser portavoz, a México y Argentina, de ser portavoz de la posición latinoamericana en algunos escenarios internacionales. Estaba próxima una reunión de la ONU a la que México, el presidente, también participó e hizo planteamientos muy claros de lo que quieren los pueblos de los estados latinoamericanos. Y entre la agenda que lleva México, que ha anunciado que tiene interés de que se trate en esta cumbre de las Américas, pues destaca en primer orden el problema migratorio. Y ahora no se trata de que la agenda la fije, la determine y los acuerdos los decida Estados Unidos con estados incondicionales de Latinoamérica, sino de discutir los problemas a fondo y buscar soluciones de beneficio para todos. Y aquí me parece que es donde va el problema para Estados Unidos, que llegue no un país a levantar la voz solo, aislado, sino que lleve la posición, por ejemplo, en este caso de Centroamérica, que es el que tiene los problemas más graves de migración hacia Estados Unidos por causas sociales, políticas, de violencia que estamos viviendo y de los cuales tiene mucha responsabilidad Estados Unidos, desde golpes de Estado que ha dado, ¿verdad?, hasta políticas neoliberales brutales, salvajes, que tiene a los países, a las comunidades, a los pueblos en situación muy crítica. Entonces, López Obrador en esta gira insistió en la propuesta que ya le había aceptado Joe Biden, de crear una serie de programas similares a los que ya aplica México para retener a la gente, a las familias en sus pueblos y ir atacando las causas de la migración, para que no le creen también a México este problema de estar utilizando la Guardia Nacional, ¿verdad?, para contener el flujo migratorio a Estados Unidos. Y hay que destacar el reclamo fuerte, como lo hizo en Guatemala López Obrador, cuando dice es inconcebible que tengamos ya más de 3 años pidiendo que se cumpla, que se firme un acuerdo, y más de 1 año que se llegó a este acuerdo con Joe Biden y no se cumple, de entregar $4,000 millones, que para Estados Unidos es un pelo que se le quita al gato, ¿verdad?, para poder echar adelante estos programas como Sembrando Vida o Construyendo Futuro para los jóvenes, y poder de esa manera hacer lo que México dice. No estamos pidiendo para México, que nosotros ya hemos invertido más de casi $2,000 millones
en el programa de reforestación más importante que se esté llevando a cabo en el mundo y que no se haya llevado jamás. Es el que se está realizando y se le garantiza un salario a los sembradores y sembradoras, que son en su mayoría campesinos, pobres, indígenas, que en otra situación tendrían que irse del país. Y también el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que se les garantiza un sueldo y luego una contratación en el trabajo. Son, si tú quieres, soluciones muy sencillas, todavía insuficientes, pero México las está haciendo y lo está logrando con un éxito relativo, ¿verdad? Porque si lo acompañas ya de las fuentes de empleo que ha creado con las megaobras que se realizan en el centro y el sur del país, pues eso es un ancla, es una raíz que ya no puedes cortar tan fácilmente para que la gente emigre. Y creo que ahora lo que le preocupa a Estados Unidos es que vayan los países y le digan, queremos que se atienda el problema de la migración así, y este es el acuerdo conjunto que traemos. Es nuestra agenda, no es la política de ustedes la que queremos aplicar, sino la que les estamos proponiendo. Y le dice López Obrador, ¿cómo es posible que esos 4,000 millones pasen los meses, pase más de un año y no sean capaces de entregarlos, y con la mano en la cintura le entregan 30,000, 40,000 millones de pesos a la guerra de Ucrania? De dólares, perdón, otra vez, de dólares a la guerra de Ucrania. Entonces, por ahí veo yo que los Estados Unidos, autoritarios, con mentalidad de imperio, como siempre, pues no pueden aceptar que a quienes consideran inferiores, incluso han considerado en otro tiempo hasta sus lacayos, pues vengan y le digan cómo se debe hacer las cosas, cómo quieren que se haga, ¿no? Por una parte, ese aspecto, ¿no? Por otro lado, Jesús, también el problema que ha señalado mucho el presidente mexicano, de la manera en que él dice está siendo presionado Joe Biden en este contexto de elecciones en Estados Unidos. Y al respecto hay que recordar, pues, que en efecto hay un movimiento fuerte de los republicanos. El senador republicano Rick Scott y otros de sus colegas, pues ya le han dirigido una carta a Joe Biden, no solo en el sentido de la exclusión de estos países a los que desinvitan o no quieren invitar a la cumbre, sino el colmo, Jesús, pidiéndole que inviten a Juan Guaidó como representante de Venezuela. Este esperpento de la política que se autoproclamó presidente guardián, presidente encargado de Venezuela, y que una y otra vez intentó derrocar al presidente Maduro, y ni para eso fue bueno, contando aún con el apoyo de Estados Unidos, de las naciones europeas que lo apoyaron, que lo reconocieron como si fuese el presidente legítimo cuando se autoproclamó, y no ha sido capaz ni Europa ni Estados Unidos de reconocer el triunfo contundente con un 90% de la población votando y la mayoría a favor de Nicolás Maduro y del partido de Maduro en Venezuela, en unos procesos que fueron vigilados por todo el mundo. Cuánta organización internacional hay que se dice o lo es defensora de derechos humanos, estuvo presente vigilando esa elección, y no hubo una sola organización que fuese capaz de demostrar actos irregulares o fraudulentos. Entonces, este esperpento de muchacho Guaidó, bueno, ya no tan muchacho, ya veo que ya trae sus canas ahí. Ese Guaidó, hay quien lo está pidiendo que lo inviten a la cumbre como representante de Venezuela. O sea, es el colmo eso. Y dice el presidente,
Joe Biden es una buena persona, es una buena gente, pero tiene muchas presiones y al mismo tiempo dice, y nosotros no vamos a permitir que en el contexto de las elecciones a las que está entrando Estados Unidos nos agarren de su perilla, ¿verdad? De estarnos golpeando. No vamos a permitir que se golpee a México ni a los mexicanos. Incluso hace un llamado a los mexicanos que viven en Estados Unidos a que no voten por quienes del partido que sean, republicano, demócrata, el que sea, los humille, los quiera utilizar, los ofenda como lo hizo Donald Trump en su campaña electoral. Entonces creo que esta es una posición de mucha firmeza del presidente mexicano y que sí le está preocupando a Biden, porque Biden necesita dar una demostración de fuerza, de que conserva hegemonía en el continente, y si México, el presidente no asiste, manda una representación y otros países latinoamericanos hacen lo mismo, entonces en lugar de dar una demostración de fuerza va a demostrar un fracaso. Entonces les está preocupando, tan le está preocupando que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, ya se reunió ayer con el presidente López Obrador, y se reunió pues para pedirle al presidente López Obrador que modificara su actitud, su decisión de decir, si no invitan a todos, entonces yo no voy, mandaré una representación, como lo ha hecho el presidente estadounidense cuando asiste a Cuba o invitan a quienes ellos no quieren, no va el presidente, manda un representante, no pasa nada, no pasa nada. Nosotros podemos mandar también a nuestro representante, a nuestro canciller, y a ver cómo explican la ausencia de Andrés Manuel y quizá de otros mandatarios que no estén dispuestos ya a tener estas cumbres donde a lo que van es pues hacerle el caldo gordo a las políticas del imperio para Latinoamérica. ¿Cómo ves tú estos dos contextos, lo de la migración en Centroamérica y lo de la campaña electoral en Estados Unidos, de esa presión para llevar a Guaidó y para que no se invite a estos tres países? Y de paso, Jesús, los argumentos que luego lo repiten como pericos aquí la oposición, ¿no? Ay, es que el presidente López Obrador quiere que inviten a los dictadores como él, ¿no? Es que quiere que inviten a los corruptos, a los gobiernos cleptómanos, y se olvida, parece que no tenemos memoria. Se olvida que ahora están cuestionando a Nicaragua, que por cierto, entre paréntesis, tampoco es de las simpatías del presidente López Obrador, el régimen de Nicaragua, la manera en que se corrió hacia estas formas autoritarias de gobernar Daniel Ortega, proveniente de una revolución y ¡pum!, se va a las posiciones más autoritarias, pero forma parte del continente, dice, hay que escucharlos, y además en todo caso la cumbre es donde puede recibir Daniel Ortega el sentir también de muchos mandatarios. Pero se les olvida a quienes critican esto que sin ningún problema fue invitado a Nicaragua siempre a las cumbres o a las reuniones internacionales cuando Estados Unidos impuso 3 dinastías al hilo, ¿verdad? De los Somozas como dictadores asesinos del pueblo nicaragüense, ¿no? Y ahí sí no había problema. Tenía relaciones excelentes Estados Unidos con sus gobiernos asesinos que había impuesto, ¿no? Entonces, nada más quería comentarlo así porque los defensores ahora de la democracia y de todas las causas nobles en que se han convertido los opositores, pareciera que quieren hacer creer que López Obrador pues está apoyando a los tiranos. Adelante, Jesús. Sí. Yo creo que si alguien se encuentra en serios conflictos internos y externos es precisamente Biden. Porque
ante el mundo está dando la impresión de que para él y para su gobierno, la forma de resolver los problemas sigue siendo la guerra, sigue siendo la violencia, sigue siendo la utilización a ultranza de los mecanismos militares, de las presiones económicas, de las sanciones, de los bloqueos, etcétera, etcétera. Y el presidente de la República, cuando dice no es explicable que 4,000 millones de dólares que se comprometió Trump y luego ratificó Biden de aportar a Centroamérica para hacer posible que disminuyera el flujo migratorio hacia los Estados Unidos y la gente pudiera encontrar otras formas de vida en sus respectivos países, no los cumpla. Cuando está entregando, por cierto, ni siquiera en efectivo, dólares así en concreto, sino en chatarra militar, a Ucrania, más de 40,000 millones de dólares en armamento obsoleto que ya en Estados Unidos ya no se usa y se lo está entregando allí a Zelensky para confrontarse con Rusia y con el ejército ruso. Entonces, Estados Unidos, a través de su presidente, se encuentran en una encrucijada seria, porque Biden tiene dos problemas ante sí difíciles de resolver. Primero, ¿en qué va a terminar este problema de la guerra entre Rusia y Ucrania y la participación que está teniendo Estados Unidos con todas sus presiones y con todas sus políticas en estos países? ¿En qué va a terminar? Por lo pronto, la economía, los problemas económicos del pueblo norteamericano y del mundo son las víctimas principales de esta desacertada decisión gubernamental del gobierno de Biden. Segunda cuestión es el problema interno de las elecciones que va a tener Estados Unidos. Porque el Partido Republicano ya está en campaña abierta y está aprovechando todas las deficiencias, todas las debilidades y los errores que está cometiendo Biden, precisamente para desacreditar su política y para avanzar desde el punto de vista electoral. Y no es muy remoto que gane el Partido Republicano las próximas elecciones. Me parece que son del mes de octubre, ¿no? En octubre vienen las elecciones internas ahí de los cambios de... La primera vuelta. Exacto. Sí. Entonces, por eso Biden está tan urgido de tener soportes políticos que le ayuden un poco a salir de esta crisis que tiene en estos dos frentes tan importantes, el frente político-militar con Rusia y Ucrania y el frente interno que tiene que ver con decisiones que están trabadas porque el Partido Republicano deliberadamente está estorbándole la aprobación del presupuesto para ser utilizado a los países centroamericanos sobre este compromiso de los 4,000 millones de dólares de apoyo a las economías y a los problemas de estos países centroamericanos. Entonces está atrapado en una situación. Y encima de esto viene el problema de que si el presidente de México, en quien Biden está con la esperanza de tenerlo presente y de colgarse de su prestigio político para hacer posible que los mexicanos americanos
que viven y votan en Estados Unidos y que son del Partido Demócrata, voten apoyando a los candidatos de este partido. Sí, es en noviembre, esa elección, Jesús, el martes 8 de noviembre, la elección para representantes en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La Cámara de Representantes. Y sí. el 8 de noviembre. Y la que es en octubre es la elección de Brasil, donde va Luis Ignacio Lula da Silva con más de 20 puntos de ventaja. Es cierto. Entonces, en Estados Unidos es en el mes de septiembre. Noviembre, 8 de noviembre de 2022, la de los representantes de la Cámara. Exacto, noviembre. Y la de Brasil por la presidencia es en octubre. Sí. Ok, está aclarado. Entonces yo digo que este problema es serio para el gobierno de los Estados Unidos y quiere con el alma que esté presente Andrés Manuel López Obrador en esta cumbre. Porque no solamente es el referente político con mayor autoridad en esta asamblea, en este encuentro de las Américas, ¿no? Sino que por la forma de cómo Andrés Manuel está planteando el problema de cómo se puede resolver o amainar el flujo migratorio, y que Estados Unidos aceptó en principio participar, no está cumpliendo con lo ofrecido. Entonces, necesita Biden llegar a la cumbre con dos decisiones por lo menos en sus manos. Una, quitarse el problema que va a significar que no se convoque a todos los países de América Latina a esta convención, a este encuentro de las Américas. Y segundo, él necesita llegar a este encuentro de las Américas con una decisión ya sobre los 4,000 millones de dólares para Centroamérica como una forma de resolver el problema migratorio del cual el Partido Republicano está presionando fuertemente a Biden porque dice que no sabe cómo resolver ese asunto, ¿no? Y está presionándolo de manera fuerte, ¿no? Entonces, si Biden no atiende por lo menos estos dos aspectos que se conjugan en el encuentro de las Américas en Los Ángeles, California, me parece a mí que es un hecho que se le va a guaidar la cumbre de las Américas a Biden, ¿no? Es decir, no va a cuajar el propósito que en el fondo quisiera sacar adelante el presidente de los Estados Unidos. Claro. Y entonces yo pienso por eso que el presidente norteamericano tiene que flexibilizar, tiene que llegar a la conclusión de qué es lo que mejor le conviene dada la situación interna y externa que está viviendo su gobierno. Y parte fundamental que le ayudaría a salir de este momento crítico que está viviendo, que está atravesando en Estados Unidos, es que la cumbre de las Américas sea una cumbre que lo fortalezca políticamente al propio Biden y que el presidente de México no tenga el pretexto de llamar a su gente en los Estados Unidos para que no voten por los partidos demócrata o republicano que están aplicando una política pues no solamente ajena, sino en contra de los intereses de lo que el propio gobierno norteamericano ha ofrecido, que tiene que ver con dos cosas, con la nacionalización, o como le llaman, de 11 millones de mexicanos. Ah, sí. No es nacionalización, ¿no? Es la ciudadanía.
Pues es que sí, La se convierten en la ciudadanos, se ciudadanía. convierten en Ciudadanización. ciudadanos, y otro es finalmente que de alguna forma regularice su estancia en los Estados Exacto. Unidos. La doble, Esa es De la 11, segunda, la doble ciudadanía. la segunda opción. supuestamente de 11 millones de mexicanos. Así Y es. segundo, las visas de trabajo que también ha ofrecido el gobierno de los Estados Unidos y que tampoco ha cumplido. Claro. Entonces, todo esto en conjunto, si no llega el presidente de los Estados Unidos con un as bajo la manga, como se dice, que públicamente contribuya a bajar las tensiones y a contribuir a este ambiente de acercamiento, de solidaridad, de apoyo, de no injerencia, de no violación a los derechos de autodeterminación de los pueblos y demás, yo creo que la va a tener sumamente difícil. Sí. Lo que pasa es que tú estás tocando un tema sumamente importante que está en el fondo de todo esto que está sucediendo, es previo a la cumbre, y tiene que ver con la geopolítica continental, y como tú bien lo dices también, cómo está gobernando Joe Biden su propio país, porque voy a tratar de ser un poquito medio abogado del diablo, pero hay que entender que Joe Biden, ¿sí?, en realidad tiene un gobierno muy débil por sus propias debilidades ideológicas, físicas, por su edad posiblemente, pero también por lo que está sucediendo en los Estados Unidos. El crecimiento del trumpismo. Sí, y por otro lado, como de nueva cuenta hay una ola muy fuerte de gobiernos progresistas en el continente, en el subcontinente para ellos, ¿sí? Aunque ya dijeron que somos el patio delantero. bonita comparación. Ahora somos el jardín, no el patio trasero. Hijos de su madre. Pero bueno, ahí, por ejemplo, Joe Biden, hay que ver que está en una situación muy delicada con relación a Donald Trump y la ultraderecha. Se ha dado cuenta, y bueno, el mundo nos dimos cuenta del enorme poder de convocatoria que tiene Donald Trump con esa ultraderecha, esa ala conservadora, ya no nada más de su partido republicano, porque muchas veces se nos olvida que los demócratas también nos han dado hasta que se cansan, y muchos de ellos son también representantes de grupos conservadores, ultraconservadores, los demócratas. O sea, cuidado ahí, porque esa democracia de Estados Unidos también habría que verla así con lupa, porque pues de repente si vemos los resultados electorales a nivel de presidentes, resulta que gana el que menos votos tiene. ¡Ah, qué bonita democracia!, ¿no? ¡Qué bonita democracia! Le sucedió, por ejemplo, al mismo Donald Trump frente a Hillary Clinton, que Hillary Clinton le gana el voto directo de la población, pero pues su sistema electoral democrático ejemplar para el mundo, ¿sí?, pues llevó finalmente a este esperpento ultraconservador fascista de Donald Trump, y ahí está. Y hay que ver que tiene tal fuerza que, bueno, no hay que olvidar lo que sucedió hace una semana con el gobernador de Texas, en el tema de la migración, y cómo doblega a los gobernantes del norte de la República Mexicana a firmar un acuerdo vergonzoso, que obviamente ya el gobierno federal mexicano ya le puso ahí un paro muy interesante. Ah, sí, pues entonces, ¿sabes qué? Nuestras exportaciones ya no van a pasar por tu estado, y ahí a ver qué haces tú con la falta de ingresos que te genera el hecho de que nuestras exportaciones pasen por tu estado. Pero bueno, en fin. Entonces, por un lado está ese tema. Por otro lado, vemos en la geopolítica resurgimiento de las alas progresistas con López Obrador a la cabeza. Y obviamente se va a incorporar dentro de poco ese enorme político sudamericano que es Lula da Silva. Impresionante. Con la economía más importante de la región latinoamericana, que es el gigante Brasil. El gigante brasileño, el gigante, creo que la séptima economía mundial. Pero fíjate lo que son las cosas. Joe Biden, cercado por esta geopolítica, se dio cuenta perfectamente cuando va el presidente mexicano a Estados Unidos en su gira, y que va a Washington, que va a otras ciudades de la Unión Americana, y ve el poder de convocatoria que tiene
entre la comunidad latinoamericana y fundamentalmente la mexicoamericana o los mexicanos que todavía están sin documentos allá en los Estados Unidos, pero que en un momento determinado, como tú bien lo mencionas, se regularizan, y algunos de esos que se regularizan en su estancia en los Estados Unidos piden la ciudadanía, bueno, se convierten obviamente ya en electores en los Estados Unidos, y es una población que está creciendo mucho más que la comunidad de color, la afroestadounidense. Entonces, está jugando un papel muy importante esto. Y luego surge la necesidad también de ver finalmente por qué, cuáles son los argumentos y finalmente también cuáles son los objetivos de esta cumbre novena que se está convocando para Los Ángeles en los primeros días de junio, ¿sí? Ayer hizo una declaración muy interesante el que es el subsecretario de Estado de la Unión Americana en el periódico El País, este periódico conservador también español, de gran presencia todavía y gran lectura todavía acá en los países latinoamericanos. Él dijo en esa entrevista que Estados Unidos no invitará a la novena cumbre de las Américas a los países que no respeten la democracia. O sea, hay que conocer también sus argumentos para poder también de alguna forma balancear este análisis que estamos haciendo. ¿Por qué? ¿Sí? Este subsecretario de Estado, ¿sí? Que es Brian Nichols, ¿sí? Habló que definitivamente hay poca probabilidad, fíjate, eso lo dijo ayer en la noche, allá en España. Hay poca probabilidad de que los tres países, ni Cuba, Nicaragua y Venezuela, tengan presencia en la cumbre del próximo mes de junio, ya que contrario a estos, Estados Unidos sí va a respetar la visión democrática en las Américas. Ya sé lo que estás pensando, ahorita lo vas a decir, Jesús, ahorita vamos para allá, pero hay que conocer los motivos del lobo, diría el cuento, ¿no? No obstante, aclaró que las invitaciones todavía no se han hecho de manera formal, pero anunció que este señor Brian Nichols aseguró que el objetivo de esta cumbre de las Américas es lograr una región que se rija por principios de la democracia y que empiece una lucha contra el cambio climático, que apueste por el futuro verde y también donde haya mejoras en el acceso a los servicios de salud y educación. Y esto entonces nos abre el tema, y me gustaría mucho conocer tu opinión de cuáles podrían ser entonces los temas que lleve Latinoamérica a esta cumbre. Pues esos, pero con otra visión. Sí, porque de lo que sabemos en este momento, hasta donde nos ha compartido parte de la información que ya tiene en su poder el presidente López Obrador, ¿sí? Que ha tenido un cabildeo muy grande con los gobiernos de la región sudamericana y centroamericana y del Caribe a través de Marcelo Ebrard, que aquí yo quiero decir que Marcelo Ebrard ha jugado un papel muy interesante en la aplicación de la política diplomática de México, que recobró sus antiguos valores y sus antiguos principios ahora en esta administración de López Obrador. Pero, por ejemplo, ya sabemos que uno de los temas centrales que van a llevar, vaya o no vaya el presidente boliviano, el presidente mexicano y varias naciones, pues creo que el de Argentina por ahí ya también está comenzando a decir yo no voy, mandaré representación, y algunas naciones centroamericanas que están muy molestas con lo que está sucediendo en Venezuela y en La Habana, que están muy molestos porque no los han estado invitando a estos dos gobiernos, ¿sí? De no asistir. Bueno, sabemos que vayan o no vayan, ya hay una posición de Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe de decir, ¿sabe qué? El litio no se toca. El litio es para los latinoamericanos, y bueno, si bien es cierto que en Argentina hay contratos privados, bueno, lo que reste, eso es para Argentina, y los que tengamos litio, no lo guardamos, no lo reservamos para nosotros. Porque aquí, otra de las cosas de la geopolítica que le están presionando durísimo a los Estados Unidos, y hay que recordar, insisto, que pues en el caso de Joe Biden con el tema de la migración, depende de que el Congreso de los Estados Unidos, republicanos y demócratas, le digan sí a tus 4,000 millones de dólares para Centroamérica. Bueno, en un momento determinado está el tema de China. China hace 2, 3 semanas atrás le habló a Latinoamérica diciéndole, señores,
yo con muchísimo gusto, les apoyo para la renegociación de sus deudas. Véngase conmigo a mis canales de financiamiento internacional y yo con muchísimo gusto le entro con ustedes sin ningún interés. Eso dicen los chinos. Sin ningún interés. Pero ese tema de China en la geopolítica trae aquí en la cabeza a Joe Biden y a los estadounidenses con todas sus broncas internas, ¿sí? Con un dolor de cabeza permanente. Y por eso también Joe Biden ve eso que está sucediendo allá en el traspatio y dice, ¿saben qué? América para los americanos. La política Monroe. De nueva cuenta, ¿qué? Y bueno, pues ¿qué necesito? Pues que me vengan a romper los países latinoamericanos y que vean que yo sí les voy a ayudar en sus democracias cuando sabemos lo que ha sucedido con los gobiernos que son electos democráticamente en el continente latinoamericano. ¿Qué sucede? Golpes blandos, intervenciones desestabilizadoras, injerencismo, en fin, todo lo que sabemos de décadas atrás. Ahí le paro, Jesús, no sé qué opinas. Yo creo que se van a enfrentar dos agendas en la Asamblea de América Latina, de la, ¿cómo se llama esta? La CELAC. Sí, la CELAC, la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y del Caribe. Ajá. Sí, que eso sucede esta cumbre aquí en México. En esta reunión de las Américas en Los Ángeles, va a haber dos agendas. Sí. Una es la que quiere impulsar Estados Unidos a partir de la concepción de que ellos son los que dictan, de que tienen la iniciativa y de lo que hay que hacer, porque es lo que le conviene a los pueblos, a los gobiernos del resto del mundo. Pero yo creo que se equivocan ahora los Estados Unidos, porque América Latina tiene otra agenda, me parece. Esa agenda tiene que ver, me parece, con la autodeterminación de los pueblos, con la unidad latinoamericana, con la no injerencia de las potencias en los asuntos internos de los pueblos, de los países. Y sobre todo, este problema de la pobreza, de la migración y de la falta de expectativas de trabajo. Me parece que esa es la agenda que va a llevar la mayor parte, si es que no hay un solo planteamiento por parte de los países de América Latina encabezados por México. Porque el canciller mexicano y el propio presidente de la República, me parece a mí que no es casual que estén poniendo el acento justamente en estos problemas. Que el medio ambiente, que la contaminación, que todas estas cosas de las que hablan los ambientalistas, entre comillas, mexicanos y extranjeros y demás, ¿no? Pues sí, sí es un problema serio, pero me parece a mí que para América Latina, la prioridad en estos momentos no es esa, sino cómo resolver el problema de la pobreza, de la marginación, de la migración de grandes sectores de sus pueblos por razones de persecución política, de falta de trabajo, de empleo, de miseria, de pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es algo que está presente en casi todos los países de América Latina. Un poco México está atendiéndose de otra manera con estos proyectos que está poniendo en juego el presidente de México. Pero si no hubiera eso, el grado de pobreza y el grado de migración de mexicanos hacia Estados Unidos o hacia otras partes del mundo sería imparable, estaría también terrible, ¿no?
Pero yo, por lo tanto, creo que si Estados Unidos no toma en cuenta estos problemas que se están viviendo en América Latina y quiere imponer una agenda propia, que es la que le puede ayudar a resolver sus problemas internos y externos, me parece a mí que no va a cuajar, no va a sacar grandes ventajas, ¿no? Porque los problemas para nosotros aquí en América Latina son diferentes a los que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Y están sumamente cantados, como se dice, ¿no? Se está viendo, se está observando, y parte de esos problemas se dan justamente porque el imperialismo norteamericano, porque los Estados Unidos se han apropiado a través de gobiernos impuestos, de políticas extraccionistas, de políticas rapaces, ¿no? De la riqueza natural de los pueblos de América Latina y del mundo. Entonces, esta situación no le pinta bien a Biden, me parece a mí, si no es lo suficientemente sensible a esto que está emergiendo, me parece a mí, no solo aquí en esta región del mundo, sino en otras partes, porque a pesar de que quiere dar la impresión de que tiene controlado el problema de la guerra entre Rusia y Ucrania, que sus sanciones están siendo eficaces, que están atajando el expansionismo, entre comillas, de Rusia y demás, me parece a mí que eso es completamente falso. No es así. La prensa, que está controlada básicamente por Estados Unidos y por las grandes potencias europeas, pues dicen una cosa, pero otros periodistas y otras prensas, otras agencias de prensa, están dando otras versiones de lo que está pasando realmente en esta región del mundo, ¿no? Entonces, yo, por último, quisiera señalar que hay la expectativa grande de lo que puede ocurrir en esta reunión de las Américas en Los Ángeles, California, y que depende el éxito de este encuentro de dos cosas principales. Primero, de que no se adopte una actitud exclusionista del anfitrión, que diga quiénes sí y quiénes no pueden participar, sino que sea una convocatoria a todos y que sea cada pueblo y cada gobierno, cada país, que decidan libremente en base a su derecho de asistir o no asistir. Pues es otra cosa, ¿no? Y que el gobierno norteamericano tenga en sus manos la posibilidad de entregar ya algo que contenga, que haga efectivo, mejor dicho, el ofrecimiento y los compromisos que tanto Biden como Trump ofrecieron atender y resolver, como es el problema de la ciudadanía a 11 millones de mexicanos, la entrega de visas de trabajo temporales y respeto a los derechos humanos de los migrantes. Me parece a mí que, y bueno, la entrega de estos 4,000 millones de dólares que sirvan de inmediato para ayudar a disminuir la migración centroamericana hacia los Estados Unidos. Sin eso, me parece a mí que cualquier otro cálculo que tenga el gobierno de Biden no lo va a ayudar a resolver las broncas que tiene y que son problemas serios, tanto internos como externos. Sí. Muy bien. Pues muy bien, Jesús. Hablamos del problema de la migración
hablamos de algún otro tema importante, pero la agenda que lleva México ya fue trazada en la cumbre que se realizó aquí de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la sexta cumbre. Y aquí en esta cumbre se plantearon cosas muy claras. Por ejemplo, en el problema de la salud, se sufrió horriblemente en Latinoamérica, en los países más pobres, por el dominio hegemónico de las farmacéuticas apoyadas por Estados Unidos y bueno, también por supuesto de países europeos que no permitieron que llegara la vacuna a toda la población porque pusieron por delante sus intereses económicos. Y ese es uno de los temas, por ejemplo, que se va a tratar, que México lo lleva como agenda. Y es muy interesante porque Cuba, por ejemplo, está desarrollando en conjunto 5 vacunas, 3 de ellas ya aprobadas, ya tiene vacunada a toda su población. Entró tarde a la vacunación porque no había país que le vendiera vacunas, pero fíjate qué interesante cómo del bloqueo y de la necesidad surge la obligación de crear sus propias sus soluciones y Cuba se ha convertido en una potencia médica. Y esta potencia en medicina tiene que tener un reconocimiento en el continente, por lo menos en Latinoamérica. Ya México, a través de su presidente, ya firmó acuerdos con Cuba para tener la vacuna pediátrica. La próxima vacuna que se aplique en el país, que va a ser ya la vacuna para niños, ya es cubana. Y este tipo de apoyos, por ejemplo, en la medida en que crecen los gobiernos progresistas, poco importará si Estados Unidos quiere o no levantar el bloqueo, porque cada país va a hacer acuerdos ya con Cuba teniendo gobiernos progresistas. Entonces, esa es la otra cuestión de que si no le entra a Estados Unidos a un acuerdo continental, de todos modos se le va a salir las decisiones por voluntad propia de los estados latinoamericanos que van avanzando en gobiernos progresistas. Entonces creo que ese, por ejemplo, de salud es muy importante. El otro es, de los que te recuerdo ya ahorita que se trataron aquí en la cumbre, fueron 44 puntos, no los voy a mencionar porque ni los recuerdo todos, pero uno de ellos que me parece muy importante es ponerle un freno al Fondo Monetario Internacional porque da créditos trato muy desigual a los países y les da créditos muy caros a los países pobres. Les cuesta mucho a los países pobres el endeudamiento. Cualquier crédito que solicitan prácticamente endeudan la soberanía del país. Entonces, van a plantear una igualdad de condiciones en los sistemas financieros internacionales para los créditos que requieran los países. Pero si no hacen caso tampoco en esto, también poco va a importar porque ya en el caso de Lula da Silva, pues está planteando dentro de su campaña, está planteando la creación de un sistema financiero regional. Y este sistema financiero regional incluye una moneda propia para Latinoamérica. El presidente López Obrador ha planteado una moneda única para todo el continente, donde no se acote esa hegemonía del dólar, que si el dólar se devalúa 5 centavos, a nosotros se nos devalúa el 50% de la moneda, ¿no? Regularmente. Entonces, que el dólar deje de ser moneda hegemónica en la región y se consideren los sistemas financieros de cada estado para tener una moneda propia. Si tampoco en esto escucha el gobierno de Estados Unidos, pues entonces tendrá que desarrollarse la opción que está apuntalando Lula da Silva, que es una moneda regional y un banco latinoamericano, todo un sistema financiero latinoamericano. De hecho, uno de los acuerdos de la cumbre de la CELAC aquí en México fue precisamente la creación de un fondo de los países latinoamericanos para las contingencias, tanto los desastres naturales como las pandemias, ¿no? Las enfermedades y demás. Entonces, ya ese acuerdo
ya está en marcha, ya tiene que estarse aplicando y es una manera de entender que los problemas de estos que sufrimos, como las pandemias y los desastres, no tienen fronteras. No hay manera de delimitarnos a un país, entonces tienes que tener una visión por lo menos regional, por lo menos continental, regional, y ahí la comunidad latinoamericana pues ya está avanzando en ese sentido. Entonces, o Estados Unidos acepta propuestas como la que plantea López Obrador y se hace una visión regional del continente, o se quedan cada vez perdiendo más influencia en medidas y en soluciones continentales porque Latinoamérica va a avanzar. La otra cuestión es la del cambio climático. Están planteándose también la necesidad de que Estados Unidos le entre junto con los países del primer mundo que establecieron un compromiso mundial de entregar 100,000 millones de dólares para el combate al cambio climático. Esa cantidad correspondería nada más a la región del continente americano y no han aportado un centavo, ¿no? Entonces, esa es la agenda que no quieren escuchar. Quieren una cumbre donde no se les planteen estos problemas que son de carácter precisamente de las Américas y que requieren una solución consensuada, como se dice, con todos los estados, ¿no? Pues bueno, nada más, una última información. Acaban de subir la información de que quienes realmente hasta este momento, día 12 de mayo a las 11:12, tiempo de Baja California, la información oficial es de que México y Bolivia, los presidentes ya dijeron abierta y públicamente que no van si no van todos. Argentina y Nicaragua se suman al exhorto que se le está haciendo a Estados Unidos para que invite a todos, pero todavía no definen si van o no van los presidentes, ¿ok? Ese es el momento que estamos viviendo hasta este momento, hasta esta hora del día de hoy. Y también precisar lo del tema de la cumbre del 2015 para que se invitara a Cuba. Fíjense nada más, la hizo el presidente de Estados Unidos, Obama. Barack Obama. Sí, Obama fue. Eso es muy importante. Sí. Eso es muy importante porque... Y su vicepresidente era el que está ahorita, ¿no? Joe Biden, efectivamente. Joe Biden era el vicepresidente. Entonces, finalmente, volvemos a insistir, la política regional hegemonista es la que impera finalmente en la definición de estas agendas y de estas cumbres. Y ahora vamos a ver si el secretario de Estado, que se le entregó una carta por parte del presidente y que la rechazó amablemente hace una semana, este servidor público, Anthony Blinken, o Blinken, como quieran decir, la rechazó. Bueno, eso fue lo que originó precisamente el endurecimiento del presidente López Obrador en torno a este tema. Entonces, así va hasta este momento el conteo, así están las cosas, mi estimado Jesús. ¿Algún comentario final que quieras hacer? Bueno, la parte final con la que quisiera cerrar es que Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos debe tomar nota de que si no entiende el momento que estamos viviendo, puede darse el caso de que el bloqueo a Cuba sea roto de manera por los hechos al margen de lo que decida Estados Unidos. Porque la tendencia que viene observándose en América Latina es cada vez más de exigirle a Estados Unidos que levante el bloqueo por inhumano, por no sé cómo calificarlo, ¿no? Pero además porque estamos viviendo el momento en que los pueblos empiezan a reivindicar con toda la fuerza el derecho de los pueblos a la autodeterminación y a la no intervención en los asuntos internos de los países. Entonces, aguas, porque estos gobiernos y estos pueblos se le pueden salir del control a los Estados Unidos
y decidir por sí mismos el de romper el bloqueo contra Cuba que está ejerciendo Estados Unidos todavía con mucha eficacia hacia este país. Con eso termino y cierro mi opinión sobre este asunto. Ah, claro que sí. Pues Jesús, muchísimas gracias. Oye, a lo mejor la palabra que le queda a este tipo de política de los Estados Unidos es bizarro, pero aquí el otro día me preguntaba Olga, oye, ¿qué significa bizarro? Y fíjate que hay una contradicción impresionante en la definición de lo que es bizarro, porque ahora se utiliza como algo generoso, lúcido y espléndido. Sin embargo, procede del italiano bizarro, que significa iracundo. Qué cosas, ¿verdad? Qué cosas tan diferentes. Así es el idioma. Oye, bueno, muchas gracias. Aprovecho nada más, mi estimado Jesús, antes de despedirnos. Te mandan saludos personas que nosotros estimamos mucho. Por ejemplo, a Betty, Alicia Watanabe. Betty, híjole, muchísimas gracias, qué chido, qué chido. A la tocallita que nos invitó a desayunar el viernes, el sábado, y la pasamos domingo, fue. Fantástico, los extrañábamos mucho. A Lizzie Goitia, allá Liz, en Córdoba, poeta, bordadora, pintora. Saludos. A Irene Ríos, mi queridísima Irene. Nuestra queridísima un abrazote, Irene, militante de izquierda también. También este gran amigo que se ha convertido de Cuatro Vientos, Israel Acoaz Romero. Muchísimas gracias, Israel. Te agradecemos mucho siempre tus favores por estar con nosotros también siempre. Compartiendo el programa. Compartiéndolo, así es. Y bueno, noticias de último minuto, amigos y amigas, pues fíjense que la construcción del aeropuerto de Tulum se va a iniciar en agosto, ya está informando oficialmente la Secretaría de la Defensa Nacional. También Rusia está amenazando ahora a Finlandia, porque Finlandia ya levantó la mano y dijo, yo me quiero unir a la OTAN, yo quiero ingresar a la OTAN, y de inmediato el gobierno ruso dijo, cuidado porque te estás metiendo camisa de 11 varas. Camisa de 11 varas, y esto tiene que ver, obviamente, con el injerencismo de Estados Unidos a través de la OTAN, ¿sí? Para presionar aún más el tema de la guerra Rusia contra Occidente. Y finalmente quiero recomendarles ampliamente, ayer nos dimos a la tarea, amigos y amigas de Cuatro Vientos, de extraer el audio de la entrevista que dio el ministro de la Suprema Corte, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, de la visita que hizo, mi estimado Jesús, te la recomiendo mucho, al reclusorio femenino allá en Santa Marta, Catitla, en el Estado de México, en el Valle de México, amigos y amigas, en donde dijo cosas realmente interesantes, tiene un estilo de decir las cosas directo, Jesús, claro, profundo, tiene un estilo muy de la época que estamos viviendo. Sí, un acabado muy fino a cómo expone los temas relacionados con la justicia a nivel universal, y toca este tema de los abusos cometidos por la presión preventiva oficiosa, que dice nada, ha resuelto el tema de la inseguridad en nuestro país, y también el tema de este enfoque en los protocolos de justicia con enfoque de género, que también dice ha fracasado porque los jueces, y principalmente los jueces en los estados de la República, simple y sencillamente no lo quieren aplicar ese protocolo, y con eso pues están generando una enorme cantidad de mujeres. Creo que él mencionó, en el caso de Santa Marta Catitla, de cada 10 mujeres que están detenidas ahí, ¿sí? La inmensa mayoría por delitos del fuero común, ¿sí? Entre 6 y 7 tienen 6, 7 años por presas sin que se les dicte sentencia. Y por delitos pequeños. Y por delitos menores. Entonces, de veras, créanme, amigos, si ustedes quieren escuchar a un político que dice que no es político, sino que él está dedicado al tema del Poder Judicial, créanme que de veras, híjole, yo ya me estoy declarando, ¿cómo le podríamos decir? No López Obradorista, sino... Fan sí, de... Zabalista, ¿cómo se llama? Sí, más o menos algo así, ¿no? Zabalista. Yo ya me estoy declarando zabalista, saldivarista. Ahí está el término. Yo ya soy saldivarista, porque la verdad a mí, este hombre me ha ganado con sus discursos, pero más que con sus discursos, con los hechos.
con los hechos. Y ahora que él salga como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Deja aun un cuando sigue como vacío ministro, enorme ahí. un enorme vacío, Olga Alicia. Sí. Cuando lo estaba escuchando ayer dije, qué gran pérdida para la Suprema Corte de Justicia en su presidencia. Sí. Bueno, seguirá siendo ministro. Ahí está en Cuatro Vientos el audio en podcast para que usted, si no lo puede escuchar. ¿Cuatro Vientos lo tienen? Así es, en Cuatro Vientos. Ahí te lo comparte Cuatro Javier Vientos. a tu inbox. Así es, en podcast. Ahí lo tenemos. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Olga. Hasta pronto. Que tengas muy bonito fin de semana y nos vemos el próximo jueves, Jesús. Claro que sí. Hasta Suerte, pronto. un abrazo. Un abrazote. Hasta luego, hasta la próxima semana, Jesús. Que sigas muy bien. Hasta la Gracias, suene. igual. Bueno, Olga, y cerramos, ¿no? Cerramos nuestra programación el día de hoy. Vámonos a desayunar. desayunar porque yo ya estoy viendo visiones, estoy viendo un ángel, aunque siempre lo veo. O sea, yo no puedo decir que de repente abrí los ojos y ahí estaba el dinosaurio, ¿no? Yo de repente abro los ojos y ahí sigue la belleza, amigos y amigas. Como siempre. Amigos, Cuatro Vientos, periodismo en la red donde todas las voces encuentran eco. Vamos a desayunar.